Señor, hoy te damos gracias, Dios mío, porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de salvar a Colombia. Levanta tus manos y dile: Señor, queremos, Dios mío, queremos, Señor, hacer algo por esta nación. Todos levanten sus manos, oren, hablen con el Señor. Dígale: Señor, úsame. Señor, yo quiero ser como este Nehemías que construye, Señor, nuestra patria milagro, Señor. Tal vez antes habían más opciones, Señor, pero hoy, Señor, queremos luchar por aquellos, Señor, que creen en ti, por, Señor, aquellos que honran tu nombre, por aquellos, Señor, que ponen tu nombre en alto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, la gracia, la sabiduría, Señor, para ganar estas elecciones. Levante su voz y diga: salva Colombia, desbarata todo consejo equivocado, desbarata el consejo, Señor, que no viene de ti. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, que nos des sabiduría, que nos des valentía, que nos des sabiduría, Señor, de lo alto, que nos des gracia, que nos des fuerza, Señor, para salir a defender nuestra nación. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de ser usados por ti. Y Padre, aquí estamos, Señor, firmes, Dios mío, en la fe, firmes en la defensa de la familia, firmes en la defensa de la democracia y firmes para salvar a Colombia. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Díganle al de a su lado, denle un aplauso al Señor. Amén. Y, a ver, y dígale al que está a su lado: vamos a salvar a Colombia. Colombia cuenta contigo. Bueno, peínense por favor, porque ya vamos en vivo y en directo a nuestro entrenamiento del día de hoy. A ver, bueno, un saludo aquí. A ver, levanten la mano y me van así todos los 144 del ministerio. Muy bien. Bueno, ya estamos, ¿quién lo creyera?, en el mes sexto. ¿Y cuál es la meta que tienen los 144? Diga bien fuerte, a ver, ¿cuál es la meta? Bueno, salvar a Colombia, amén. Amén, pero ¿cuál más? ¿Cómo vamos a salvar a Colombia? A redimir a Colombia, a redimir las naciones. ¿Cuál es su meta? A ver, que se escuche. Otra vez. Otra vez, pero así como 1, 2, 3. Muy bien, los 12. Y bueno, vamos a ir con nuestro entrenamiento y un tema que también vamos a hablar un poquito de esto, un tema muy interesante. Entonces, bienvenidos a todos, también los que están conectados, a los que están aquí. Estamos en la clase 3. ¿Cómo les ha parecido nuestro entrenamiento de discípulo a líder? ¿Cuántos han estado en el entrenamiento? ¿Cuántos han estado? Muy bien. Los que no, los motivamos a que estén todos los martes a las 7:40. Hoy comenzamos a las 7:40 la transmisión también, y les damos la bienvenida a todos los que no están aquí presenciales, que son los 144, sino a los que están vía Zoom hoy en esta clase número 3 del taller del entrenamiento de discípulo a líder. Bueno, mi amor, aquí yo ya hablé harto. Si me dan el micrófono, no lo suelto. Hoy Alfredo, ¿cómo fue en la sesión? Que estaban así, me toca así como profesora de disciplina. Buenas noches a todos. Hoy estábamos en el consejo y, como dice la pastora, la concejal, era un lugar para 30 personas y habían casi 100 personas y parecía un colegio de primaria. Es más, al secretario de seguridad le dijeron: oiga, secretario, usted con los audífonos, tenía los audífonos puestos. Entonces iban a cerrar ya el debate y piden la palabra como para anuncios. Y la pastora comenzó a hablar, pero habló con una autoridad que después de terminar su intervención era un silencio donde movían el cuaderno y se escuchaban todas las hojas.
Y los periodistas que estaban ahí me pasaban el micrófono, póngalo ahí para grabar, ¿sí? Entonces fue impresionante. Entonces me dio mucha risa porque todo, yo, vamos a hablar de la democracia en Colombia y todo el mundo. Eso fue un silencio y ya terminé yo, ya terminé. Y todo el mundo todavía seguía en silencio. Entonces decía Alfredo Pastor, él digo, ve, por eso se tienen que portar bien. Bien con Colombia, bien con el Señor y bien con la iglesia también. A ver, mi amor, ¿qué pasó? Dile. Estoy buscando el link acá en el equipo de 12 y no lo veo para tener un retorno acá y poder Aquí Laurita saludar. lo tiene. Laurita lo tiene, es nuestra encargada hoy de saludar, pero Fernando también quiere tenerlo. Si se lo mandan, por favor, el link a Fernando, a su… Bueno, dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para cerrar este tema del que estaba hablando la pastora Clarita, por Colombia, las armas que tenemos que usar son estas: la oración, el ayuno, la guerra espiritual, la sangre de Jesús, y también salir como un ejército y hacer lo que tenemos que hacer. Sí, pero esto es una guerra espiritual sin lugar a dudas, pero sabemos que Dios está haciendo milagros. O sea, lo que sucedió el domingo es un milagro, ¿sí o no? O sea, de verdad es un milagro. O sea, que hayamos quedado de primeras con un candidato que no tiene el apoyo de ningún partido político, que es un empresario, que no ha hecho política, que todos los partidos, entre comillas, se unieron para hacer ellos algo, ellos solos, y lo abrieron de la consulta. Entonces, vemos la mano de Dios, pero sabemos que esta segunda parte, como él dijo, la batalla final, realmente es para que dependamos de Dios, busquemos a Dios y solamente podamos darle a Él toda la gloria. Amén. Amén. Saludamos entonces a los que están conectados. ¿Sí se puede conectar? Bueno, saludamos a todos los que están conectados. Qué bendición, porque este tiempo de entrenamiento hemos podido estar enseñándoles con invitados, con personas que tienen un testimonio que nos edifica, y hoy pues también estamos aquí. Tenemos a Alfredo acá, que es parte de nuestro equipo de 12. Tenemos a Laurita. ¿Cuántos conocían aquí a la pastora Laurita Bonilla? Tenemos aquí a Oscar Sierra, que es un discípulo del equipo de los pastores Leonardo y Adriana. Se los presento. Estaba tocando la batería también hoy. Y les presento aquí a Clarita también. ¿Sí la conocían? Amén. Entonces vamos a ir con este tema el día de hoy, acerca de la sabiduría del líder. Amén. Entonces, bueno, el tema que hoy queremos que todos podamos recibir, que queremos poder seguir en este tema, se llama un liderazgo sabio. Así que si usted está tomando apuntes, que espero que así lo sea, en su clase 3, este es un liderazgo sabio. Y lo primero que tenemos que entender sobre la sabiduría y espero que tomen nota, que tengan cuaderno, Biblia, esfero, que estén tomando nota también desde sus casas cada martes, y que si tienen el celular lo pongan por favor en modo avión, es decir, que si va a escribir en el celular no se distraiga entrando a Instagram, a WhatsApp, que es que mi hijo, que la casa, que el almuerzo de mañana, no. Entonces esté ahí, pero anótelo, y si va a anotar en su celular, que no se distraiga con nada. Vamos a hablar acerca del liderazgo sabio, y un liderazgo sabio tiene su base en el temor de Jehová. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Entonces yo creo que todos queremos ser líderes sabios. Uno dice, Señor, dame sabiduría. Es esa capacidad de actuar de la manera correcta en un momento determinado, de tomar decisiones correctas que me van a llevar a la bendición, de tomar decisiones correctas que van a llevar a mi ministerio, a mi casa, a mi familia, a mi nación, a la bendición. Un liderazgo sabio es el que necesita, ¿quién? Necesita una familia, necesita una empresa, necesita un país, necesita una célula. O sea,
todos necesitamos ser líderes que tengan sabiduría, pero esa sabiduría, dice la Biblia, tiene una base. ¿Cuál es la base de la sabiduría? El temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Bueno, dice esta palabra que acabamos de leer en Proverbios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Un liderazgo sabio tiene su base en el temor de Dios, y el temor de Dios, nosotros debemos pensar en el ejemplo de Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que tuvo un temor reverente. Diga conmigo, temor reverente. Dígalo otra vez, temor reverente. Jesucristo, dice Hebreos 5, versículos 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía temor de Dios Padre, pero era un temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, queremos ser líderes sabios, no podemos serlo si no tenemos un temor reverente a Dios. Es lo principio. La sabiduría no nos la da el estudiar muchos libros, tener mucho conocimiento, porque esto nos puede enriquecer, ¿verdad? La lectura de los libros, la preparación nos ayuda a enriquecer el conocimiento, pero la sabiduría viene de tener temor de Dios. Amén. Primero, un líder que lidera con sabiduría su propia vida. Y en ese punto es bien importante precisamente lo que estamos hablando acerca del temor, porque es entender qué significa tener temor de Dios. Significa que nosotros sabemos que todo lo que hacemos, Dios lo ve, y que vamos a ser también juzgados respecto a eso, que nosotros realmente queremos agradar a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas de las personas es que no tienen como esa conciencia de que Dios, así como dicen, Dios todo lo ve. En el cielo hay un Dios que todo lo ve. Cuando nosotros perdemos la conciencia de que Dios todo lo está viendo, de que nosotros debemos hacer todo para agradar al Señor, y perdemos la reverencia, nosotros podemos cometer muchos errores, porque podemos decir, para el mundo esto no es malo, pero la pregunta es, ¿para Dios es malo? Para la gente de mi trabajo esto no tiene nada y todo es normal. Nosotros atendíamos una consejería de unos jóvenes que decían, pues en nuestra universidad hablan, por ejemplo, de irse a acostar con el novio, es normal. Y es tan normal, nuestros padres también nos dicen que es normal, los padres no son cristianos. Y el papá y la mamá le dicen, no, mi amor, lo importante es no cuidarse para no contagiarse de alguna enfermedad o quedar embarazado. Ese es el consejo que le dan los padres, porque los padres también para ellos eso es normal. En la universidad, y ella dice, como que fue un choque, yo venía a la iglesia y como esto tampoco es un tema que se hable mucho, pero cuando ya yo fui a un encuentro y hablaron de eso, yo dije, ¿cómo así? O sea, yo estoy haciendo las cosas mal y ni sabía, porque para la gente hoy todo es normal. Y dentro de la iglesia se metió también eso. Entonces empezamos a adoptar las costumbres del mundo y decimos, pero pues no seamos tan exagerados, que eso pues ya no es tan raro. Y empezamos a perder esa conciencia de a quién realmente yo quiero agradar. Y a mí me impacta esta palabra que leyó Fernando, porque Jesús, que era el Hijo de Dios, dice que fue oído. ¿Por qué fue oído? Por su temor reverente. ¿Y qué es temor reverente? Que yo tengo reverencia hacia las cosas de Dios. Reverente, o sea, es un temor que yo lo que no quiero desobedecerlo, no quiero desagradarte, no quiero hacer nada que no te guste. Yo de verdad entiendo que esto trae consecuencias y que esas consecuencias pueden afectar mi vida, que pueden afectar mi familia, que pueden afectar mi futuro.
Y que por eso yo tengo esa reverencia con Dios y digo, me voy a guardar en todas las cosas. Entonces, el líder sabio, pues lidera con sabiduría primero su propia vida, sus decisiones. Y aquí tenemos un invitado que él nos estaba contando antes de entrar aquí un poquito, a ver, cómo sería ese consejo que tú das o cómo... A ver, cuéntanos tu testimonio. ¿En qué te faltó de pronto ese temor reverente, ese temor a Dios? Bueno, buenas noches. Pues para hacerlo corto, yo estuve en la iglesia aquí hace muchos años, conocí a una persona que yo pues, pensaba que estaba como alineada conmigo en los temas de la iglesia y tal, pero resulta que no era así. Recuerdo tanto una vez que el pastor Fernando estaba en uno de sus eventos en Madrid y me llama y me dice, Oscar, ¿qué estás haciendo? Y yo pues era como un viernes, algo así, y yo no, nada, listo, ya paso por ti. Y él en su discernimiento me dice, oye, ¿cómo es eso que te vas a casar y por qué con esta persona? ¿Por qué no oras más? La verdad es que yo creo que no, ella no es. Y yo lo que hice pues fue casarme. Sí, entonces... Tenías harto temor de Dios. Tenías harto temor de Dios. Sí, la verdad es que pues uno piensa... ¿Pero tú qué pensaste, el pastor? ¿Por qué se mete en eso o qué? No, lo que pasa es que hay una cosa, es que dice la Biblia que uno no debe guiarse en su propia prudencia, ¿sí? Entonces la prudencia, y lo que decía la pastora es que pues es normal, ¿no? Pues cásese. Y lo que dicen en el argot popular es cásese para que no se queme. Entonces uno, ay no, yo no me quiero quemar, entonces no, yo me caso, sí, yo me caso. Pero ese es el problema de no tomar decisiones sabias. Ese es el problema de pronto de no seguir los consejos que le da a uno el pastor. El pastor no está acá como una figura simplemente, ay, tan lindo el pastor. No, el pastor tiene un discernimiento especial. Y la verdad es que el pastor Fernando es una persona que vive ocupada. Yo desde que lo conozco, él siempre vive en un evento, en el otro, aquí, allá, en mil cosas. Y se me hizo muy particular que me llamara puntualmente a eso y decirme, oye, ¿qué estás haciendo? Acompáñame hasta Madrid. Y la charla fue en el recorrido, Bogotá-Madrid, ahí estuvimos en el evento, Madrid-Bogotá, y me dejó en la casa, y esa fue toda la charla. Y yo, ay, sí, el pastor tiene razón, me casé. Sí, entonces, pues ahí es algo qué Sí, pasó? lo que tú hablabas ahorita del temor reverente, ¿qué es lo contrario a la reverencia? la rebeldía. La irreverencia. Y en eso que tengamos mucho cuidado y mucha atención, porque a veces la actitud es de irreverencia. Irreverencia ante las cosas de Dios, irreverencia ante, por ejemplo, un consejo como este, que no fue darle ese lugar, esa importancia, ese valor, esa reverencia. Viene de parte de Dios, Dios me habló, no, y tener ese temor reverente de decir, no, espérate, puede que yo ya tenga un plan, pero voy a examinar, voy a hacer lo que me dijo, voy a orar, sino que cuando hay esa irreverencia yo digo, no, no me importa, no me importa el consejo de Dios, porque no era un consejo mío. Es más, ahorita que estamos hablando en estos días, yo ni me acordaba. Y yo, echando memoria, yo sí, ya me acuerdo que tuve esto, lo recogí, pero tú me lo recordaste, Adriana. Pero en ese momento, imagínense, tú puedes pensar, no hago esto por el pastor, no. Al paso de los años yo ni me acuerdo. Pero Dios sí, y sobre todo tú, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tu vida? Bueno, ahí es como dicen por ahí, la serie de eventos desafortunados. Entonces, estuve en un matrimonio que no fue bueno, mi matrimonio se acabó, terminó. Pero perdón, aquí como a nosotros nos gusta el detalle, cuento, el detalle. la información Es que- detallada. La abundancia de palabras sabias. ¿Tienen tiempo? No, lo que pasa es que uno dice, uno de pronto se puede imaginar, pues muchos matrimonios pasan por problemas. No necesariamente pudo haber sido que no te debías haber casado, pero tú nos decías, no, me casé inmediata. ¿Cómo fue? Bueno, les cuento.
Entonces, cuando yo era novio de esta persona, los problemas que teníamos yo los veía pequeños, porque había como muchos celos, desconfianza por un tema de la familia de ella y demás. Entonces yo pensé en mi prudencia, por eso es que no nos debemos guiar en la prudencia, es pues cuando nos casemos ese problema pues se va A desaparecer. a desaparecer, pues porque vamos a estar todo el tiempo los dos. Pero resulta que no. ¿Qué pasó? Me casé y el problema que era así pequeño se volvió grande. Y mucha gente me decía, bueno, pues usted está recién casado, están las mieles de la luna de miel, los primeros meses es lo mejor. No, desde el día que yo me casé, al otro día ya empezaron los problemas y yo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y como, venga, control Z, ¿no? Control Z, uno ahí en el teclado. Dios mío. Control Z, ¿cómo me puedo devolver? Sí. Señor, y ahí que uno dice, ¿ya qué? Entonces uno dice, ¿ya qué? Entonces, claro. No funcionó el control Z y después le tocó delete. Sí, ni delete ni suprimir, no funcionaron. Yo traté por mucho tiempo como de que las cosas funcionaran porque pues todo el mundo le dice a uno, si tú te casas es una vez en la vida, nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás, el digno del evangelio y tal. Entonces, Pero ahí tú ya no estabas en la iglesia. para allá iba. Entonces yo me caso y hay una cosa muy importante que de pronto no les comenté, pero les voy a contar a todos para que lo tengan cuidado, y es que la persona que esté con uno tiene que ser una persona que está alineada con las cosas de Dios en todo sentido. Yo recuerdo que ella muchas veces decía, ay, eso de las células, otra vez allá, que las células, que la gente para el encuentro, que no sé qué. Y eso en algún momento empezó como a permear mi corazón, como, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? El caso es que después de que me casé, me fui a la iglesia y empecé a hacer turismo cristiano, ¿no? Entonces empecé a ir a esta iglesia, a esta otra, a esta otra, a esta otra, y fui a muchas iglesias y yo decía, no me siento en casa, no me siento a gusto. Mi papá me trajo a esta iglesia desde que yo tenía 9 años y yo no me siento bien. Después de eso, pues me divorcié. Definitivamente las cosas no funcionaron. Fui donde una psicóloga cristiana y nos hizo todos los análisis psicológicos cristianos, bueno, de todas los tipos, y le mandaron a ella una pastilla porque ella sufría como algo que se llamaba como de una ansiedad extrema, no sé cómo se llama científica o médicamente el tema, pero le daban una pastilla y esa pastilla lo que hacía es que la calmaba. Entonces ella se tomaba la pastilla y se calmaba. Entonces yo llegaba a la casa y como, Andaba con las pastillitas. ¿y esta qué pasó? Antes de la pastilla, no les miento, pero ¿Qué es que pase el nombre? bueno, yo tengo el nombre. Yo No, tengo no el lo vas a nombre, pero decir. no se lo voy a No, no decir lo vas a porque decir. es medicado. Entonces, Los esposos, ahorita hablamos. yo tuve unos ataques de celos de ella muy delicados. Habían días en que ella me llamaba 80, 90 veces, llamadas 90 perdidas nomás. al celular. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la oficina. Entonces llegaba ahí a la oficina. Hay Bueno, algunas que están diciendo, ve, mijo, que yo le llamo solo 70 veces y se queja. los llamo 79 y no 80. Bueno, después de eso ella se tranquilizó. Oiga, en serio que tengo que ubicar al que se inventó esto porque tengo que orar por él, darle las gracias. Pero resulta que esta pastilla sí la calmaba, pero le generaba como unos efectos secundarios. Entonces se le revolvía el estómago terrible, le daba dolor de cabeza y eso le producía mal genio increíble. Entonces me O tocaba sea, como menos o mal mal que no la geniada. recomendó. Le quitaba la ansiedad, pero le daba mal genio. Le tocaba Sí. pastillas para el mal genio, ¿no había? Entonces, bueno, el tema es que finalmente Tenía la de la tristeza, la del mal genio, la de la rabia. sí, bueno. total. Finalmente, pues ella dejó de tomarse eso porque dijo, no, los dolores de cabeza son muy fuertes, se me revuelve mucho el estómago, entonces yo como que, ay Dios, otra vez. No. El caso es que se terminó, ella pues obviamente de Dios cero, la familia de ella que asistió en alguna de las iglesias a las que yo hice tour por toda Bogotá, también andaban como muy metidos. A veces yo pensaba que estaba era como casado con mi suegra porque mi mamá dijo que usted, mi mamá dijo, mi mamá, entonces Bueno, yo- en fin,
En fin, O sea, fue terminó. una locura y tú tuviste que divorciar. Me tuve que divorciar. O sea que digamos que perdiste mucho tiempo, mucho dolor, fue una tortura muy grande. Todo el proceso todo fueron- eso. Y porque el principio de la sabiduría no fuiste sabio, que sabiduría es atender también la dirección, el consejo. Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces miren, con diligencia ustedes deben mirar cómo andan. Si andan como necios o andan como sabios. Porque acá estamos aprendiendo de liderazgo, pero tú puedes destruir tu vida si tú estás andando como un necio. Si no tienes ya temor de Dios, entonces ya sales del trabajo y te vas con todos los compañeros del trabajo. No, pero entro al bar, pero no tomo. O de la universidad. Ando con mis compañeros de la universidad, pero no hago esto. En estos días que yo leía un pasaje que está en Segunda de Reyes, que lo leímos en el devocional 2, 23, 24, dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y uno lee esa palabra y dice, Dios mío, no se metan con Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, lindo, lindo, lindo. No vuelvo a hacerte chistes, lindo. ¿Quién es uno lindo? Es que los que no están viendo, Juan Carlos es un poquito calvo. Entonces, pero La cámara puede abrir el plano y dejarnos a todos aquí abierto, ¿puedo? entonces, pero aquí ¿qué veía yo? Que ellos cómo andaban. ¿Cómo qué? Como necios. Tú de pronto piensas que tus palabras no importan, que eso es una bobada. De pronto tú pensabas que esas peleas de pareja eran una bobada y no eran una bobada. Los celos eran una bobada y no eran una bobada. O sea, tienes que tener ese temor reverente. Bueno, ¿esto está bien o está mal? ¿Esto que voy a hablar está bien o está mal? Y a mí me impactó porque dice eso, o sea, cómo ellos fueron tan necios. Y yo pensaba, no le dijeron, usted es un hijo de no sé cuántas, usted no lo maldijeron. No, aparentemente eran palabras. Pues calvo, burlándose del profeta. Burlándose del profeta. Pero que tal vez, miren, ¿ya salió? A ver, no salió. Para a ver qué decía, pero ellos no tuvieron temor reverente. Y ojo que el temor reverente es en las palabras, en los chistes. Hoy que estamos aquí unidos hoy de manera especial, jóvenes y adultos en nuestro entrenamiento, tal vez en la juventud uno se acostumbra mucho a hablar palabras muy necias, ¿no? Entonces uno hace chistes con eso y lo mato y se queda gordo y el otro es un no sé qué y esto, pero entonces de pronto entra en la iglesia aún los chistes que pueden abrir puertas. Miren acá, aquí estaba hablando de los muchachos, dice, murieron 42 muchachos. ¿Y por qué murieron? Porque ellos no fueron irreverentes con el profeta, porque ellos hablaron palabras sin sabiduría. Entonces cuando tú hablas palabras sin sabiduría, chistes, entonces de pronto ya no nos parece algo grave. Entonces en el mundo se hace mucho el chiste, ay, que este man es gay, pero en la iglesia no, entre los jóvenes, no que este es gay o que este es no sé qué o que este, no, o sea, todas esas cosas es reverencia, reverencia para hablar, reverencia para tomar decisiones, reverencias para recibir un consejo, reverencia para con quién ando, para ver televisión, para entrar a las redes sociales, temor reverente. Tú no sabes en qué momento te atrapa una cosa mala en internet y ahí quedas esclavo de la pornografía, quedas esclavo las conversaciones por WhatsApp. Entonces empieza el líder con la discípula y de pronto ya no es la conversación del líder discípulo, sino ya de pronto en la mañana, al mediodía, a la tardecita, en la noche, que duermas, buenos días, cómo amaneciste y tararararara. Tienes que tener cuidado.
O sea, ahí ya no andes como necio, porque ahí se abre una puerta para algo peor. Entonces, tienen que tener temor, no pueden andar, no, es que yo me voy a la casa de mi amiga y con alguien solo del sexo opuesto en un carro todo el día. Eso no es andar como sabio, sino como necio. No, que me voy a hacer visita y está sola la mujer y él llega ahí a hacerle visita. Eso es andar como necio. Que entré a cualquier página de internet, que me decía una pareja en estos días, yo me acuesto a dormir y él se queda viendo televisión por ahí hasta la 1 de la mañana, que a él le gusta. Eso es andar como necio. Entonces, ¿qué sacas? Aprenderte la visión, querer abrir célula, pero andas como un necio. Vives como un necio. No tienes sabiduría para manejar tu propia vida y puedes destruir tu vida y la vida de tu familia también. ¿Tú quieres decir algo? Sí, yo quería decir algo y es, de hecho lo predicaba en la célula hace un par de días y es, hay algo que uno dice, yo lo controlo. No, yo lo controlo. Como ese amigo que le dice a uno, ay, tomémonos una cerveza. Y uno dice, pero solo es una. No, yo lo controlo. Yo tengo el poder de Dios. Y entonces empezamos como a dejarle a Dios un ladito y decirle, no, déjame esto a mi responsabilidad. Yo lo controlo, yo lo controlo. Y por ahí es como el poquito de levadura que se tira todo. Y por ahí empieza uno ya a permitirse cosas. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso y si uno sabe que esto puede hacerle daño, es mejor apartarse y ser prudente. Por ejemplo, nosotros tenemos un consiervo amigo que él tomaba mucho licor, tomaba mucho trago y tenía ese problema. Y él dice, yo no me tomo una copa de vino en un brindis en Navidad, nunca. Ni cuando estamos los pastores que un brindis de Navidad o algo así, él dice, yo no tomo, porque yo tuve problema con el licor. Entonces yo nunca volví a probar una copa de licor. Eso es andar como sabios, no como necios. Entonces, nada, los jóvenes quedando con estos que fuman, que la marihuana, que no sé qué, y allá, no, pero yo no, esos amigos no te convienen, no andes con ellos. Que anda usted todo el tiempo, yo tengo mis compañeros en el consejo y ellos son groseros, yo jamás he salido con ellos a ninguna parte. Yo, ¿para qué voy a andar con ellos? No tengo nada que hacer con ellos, vamos y que un café no, yo no tengo nada que hacer con ellos. Entonces es ser radical y eso es andar como sabios y no como necios. Pero lo segundo, lidera con sabiduría su propia casa. Vamos a ir rápido en ese. Dice 1 Timoteo 3, 4, 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que sabe gobernar su propia casa, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo no cuidará de la iglesia de Dios? Entonces ahí pues es la sabiduría, tú debes gobernar tu casa. Los que son casados, ¿cuántos son casados aquí? A ver, los felizmente casados. Sabiduría para el hogar también, cómo hablo en el hogar, cómo tengo a mis hijos en sujeción. Los que tienen, ¿cuántos acá tienen hijos? Bueno, aquí los que ya tienen hijos. Entonces, ¿cierto que es un desafío? Es un desafío, pero tenemos que mirar cómo están nuestros hijos, mirar con quién andan, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado del hogar. Yo creo que aquí en este punto, ¿cuántos son aquí hijos de Dios? ¿Sí ven? Y el Señor anda muy atento de nosotros. Y la comparación que nosotros siempre tenemos que tener es esa. Dios con nosotros, que Él nos atiende, nos escucha, nos corrige, nos llama la atención, nos disciplina, nos levanta, nos motiva, nos dice qué hacer. O sea, es el reflejo, es Dios para nosotros. Entonces, cuando acá estamos hablando de tener esa sabiduría en nuestra propia casa, pues es, Señor, yo quiero ser como tú eres, como papá y como mamá, así quiero ser yo. Así quiero ser yo y tratar a mi familia con ese amor, hablarle a mi familia como tú le hablarías, a mis hijos como tú lo harías y en lo que dice la palabra. Y ustedes saben, nosotros vemos en la palabra a un Dios misericordioso, pero también a un Dios celoso y a un Dios firme por la patria. A un Dios que es el mayor ejemplo
de lo que debe ser un papá, que ama, pero que también corrige, que también disciplina, exhorta. Entonces, aquí es ese reflejo. Señor, dame la sabiduría para ser ese papá, esa mamá, ese cónyuge, y que mi casa realmente sea un reflejo de la palabra de Dios, porque yo trato a mi familia como tú lo harías. Amén. Amén. Yo me estoy leyendo un libro de una mujer que conocí la semana pasada y me acerqué a ella porque yo prediqué lo del llanto, del llanto al canto, y cuando me bajé ella siguió predicando después de mí. Ella decía, yo viví esto que tú acabas de predicar, fue mi vida. Yo pasé del llanto al canto y conté yo algo del testimonio de Steffi. Ella decía, yo lo viví, pero la diferencia es que a mí, mi hijo se me murió cuando tenía 21 años. Dice, en un accidente de tránsito yo perdí mi hijo y fue un dolor tan grande, tan profundo, que yo duré 2 años brava con Dios, con todo el mundo, hasta que el Señor arrancó mi dolor y yo pude volver a reír, y yo soy feliz y le ando predicando y contándole a todo el mundo que el Señor puede quitar la tristeza. Y bueno, me empieza a contar eso y yo, bueno, tremendo, pero tú lo tuviste muy joven. Y dice, es que yo lo tuve muy joven porque yo era hija de pastores. Mis padres son los pastores de esta iglesia, una iglesia muy grande, ya murió el padre. Y decía, pero mi papá a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, mi iglesia era muy legalista y yo me quería poner jeans. Y mi papá y la junta de la iglesia consideraron que yo era una rebelde, y mi papá delante, bueno, él no me contó eso, me dijo, y fue algo muy traumático. Y entonces ella me dice, le digo, no me tienes que contar eso. Y me dice, léete mi libro, y me lo regaló. Entonces es el que estoy leyendo, y en el libro ella cuenta y dice, mi papá a la edad de 15 años delante de toda la iglesia dijo que yo contaminaba la iglesia y que por lo tanto me tenía que ir de la casa. Y a los 15 añitos la llevó a vivir en la casa de los abuelos y la sacó de la iglesia y de la casa. Imagínense lo que hace el legalismo. Y ella dice, mi propio padre, la persona que yo más amaba en la vida, destruyó mi corazón. Y ella dice, yo no podía entender eso, y eso pues la llevó a una cantidad de cosas en su vida y de dolor. Y ella decía algo, decía, yo sé que hay muchos hijos de personas cristianas, de líderes y de pastores que tienen llamado, pero no quieren, pero les da miedo desarrollar su llamado porque no han tenido un buen gobierno en su casa. Entonces, ojo con lo que hacemos con nuestros hijos, lo que decía Fer, donde siempre tenemos que amar a nuestros hijos como son, como Dios nos ama a nosotros, no que los amamos cuando son perfectos, sino los amamos con sus imperfecciones, pero trabajamos por transformar ese carácter hasta que, hijitos míos, podamos formar en ellos el carácter ¿de quién? De Cristo. Sigan trabajando con sus hijos, sigan pendientes de sus hijos, porque el buen líder o el liderazgo sabio no es solo que sabe hacer célula, sino que sabe gobernar su casa. Y aquí yo quiero hacer una invitación, y es que yo voy a comenzar mañana con todos los padres que quieran y familias, 7 días que podemos orar por las casas y por Colombia, 7 días de intercesión y ayuno por las familias, por nuestros hijos. ¿A cuánto les gusta orar por los hijos? Yo veo que siempre que oramos, a veces hay gente que dice, ay, pero es que oramos y sacó esto. Bueno, amén, eso es parte del proceso. Vamos a hacer 7 días de oración por las familias, es media horita, de 9 a 9:30, es pues miércoles, jueves, viernes a las 9:30, sábado y domingo a las 7:30 de la mañana, y lunes a las 9:30, y ya cerramos el martes aquí, pues en el entrenamiento que tenemos virtual. Amén. ¿Cuántos quisieran hacer estos 7 días de oración por los hijitos, por sus sentimientos, por su santificación? Pero me gustaría que estén las familias, o sea, orando, y vamos a estar en estos 7 días. El tercero, ya les vamos a mandar de una vez a los grupos este material. El tercero, lidera con sabiduría su ministerio. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, bueno, aquí habla, voy a ir rápido porque nos falta y vamos a ver otro punto importante. Habla que el obispo, 1 Timoteo 3:2-3, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Miren todo lo que es sabiduría en el líder.
Tan lindo que el Señor les enseña que debe ser irreprensible, lo hablamos, marido de una sola mujer, liderazgo en su casa, sobrio, pero también debe ser sobrio, también debe ser prudente, entonces no el líder que llega a la casa todo imprudente, debe ser decoroso. ¿Qué significa decoroso? Que se baña, que se arregla. Sí, porque usted puede ser un buen líder, pero huele mal, de pronto le hace falta un buen desodorante, o de pronto alguito así, bueno, no sé, o arreglarse los dientes un poquito, o decoroso. ¿Cuántos aquí son decorosos? A ver, dice que, amén. Dicen, amén. Amén. Bueno, decoroso, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, amable. Todo eso hace parte de la sabiduría. Y también dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Parte de la sabiduría del líder es que le encomienda al Señor todo lo que hace, todo lo que hace. Bueno, aquí hoy es que como empezamos, estamos rapidito, no los hemos dejado hablar, pero ahorita los vamos a dejar hablar. A ver, Laurita, ¿cómo van nuestros amigos allá en el? Bueno, aquí vamos 170 conexiones. Aquí tenemos, creo que, a ver, una bulla para los que están aquí conectados, que sepan a ver cuántos líderes hay, pero motívenlos un poquito más. Aquí creo que tenemos más de 300 personas y 170 conexiones. Acá está diciendo Caridad Valencia que no terminamos el testimonio de Oscar. Sí, ¿qué faltó? Que es que ella quiere saber si está soltero o qué. Eso sí, más bien. Esa es la pregunta que quería hacer Caridad. Y yo también, que tengo unas amigas. ¿Está soltero? Sí. Que sí está soltero. Y ahorita vamos a hablar con Oscar, porque él también lo tenemos para otro testimonio, y es que nos cuentes cómo cuando uno encomienda al Señor también su ministerio, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, como que de pronto aquí decimos, queremos tener ministerio, pero no tenemos la sabiduría para decirle, Señor, queremos abrir célula. ¿Dónde abro mi célula? Les pregunto, ¿cuántos le están pidiendo al Señor cada cosa del ministerio encomendándosela al Señor? Esa es la sabiduría, ese es el temor a Dios. Que tú dices, ay, voy a ir a hacer esto. Bueno, Señor, encomiendo al Señor mi encuentro. Hoy estamos cerrando encuentro de jóvenes. ¿Cuántos están mandando jóvenes a encuentro? Levanten la mano. Muy bien. A ver, levántenla bien y muévanla, que yo quiero saber los que están levantando una nueva generación. A ver, levántenla que los queremos ver. Muy bien, felicitaciones. Aquí los están mostrando, acá los estamos mostrando, pero es tremendo. Que abran las cámaras los que están ahí conectados. Y bueno, Oscar, ¿cuál es tu testimonio respecto a ese liderar con sabiduría? Tú le encomendaste al Señor, tú tuviste ese deseo, yo quiero ganar almas, guíame, Señor. ¿Y cómo te guió el Señor y a qué te guió? Bueno, yo volví a la iglesia después de ver que no me funcionaba, como mi conexión con Dios se había perdido. Volví a la iglesia, fui a encuentro otra vez, fui a reencuentro, y cuando empezaron otra vez como en el tema del liderazgo, las células, los encuentros y demás, yo lo empecé a ver con otra visión. Es decir, ya no me cargaba, ya no tenía eso en el corazón. Antes como que te decía, ay, qué pereza, qué pereza. Entonces yo era una de las personas que decía, no, pero pues es que yo trabajo, yo tengo cosas que hacer, yo no tengo tiempo para eso. Pero Dios, después de un tiempo, puso en mi corazón, bueno, pero ¿por qué no pones tus talentos al servicio de Dios? Y yo recuerdo una vez que alguien me dijo en la empresa, oye, tú tienes como algo para enseñar, ¿por qué no lo usas y nos enseñas acá cosas? Entonces yo enseñaba cosas de redes y telecomunicaciones ahí en la oficina, y me acordé de eso y me puse a pensar un día en mi oración y dije, bueno, pues yo tengo que hacer algo, ¿ya? Entonces yo pensé, bueno, ¿qué haría Jesús si estuviera hoy acá? ¿Cuál sería su estrategia?
Él no andaría en sandalias o por ahí como todos nos lo imaginamos o como lo hemos visto en las películas y demás, no. Él sería una persona que trata de llegar a otros con las historias de qué, de lo que vivimos hoy De en lo día, actual. de lo actual. Trataría de llegar a más gente a través de qué, pues de la tecnología. En su época, pues él se paró ahí en un barco y venga, desde aquí les predico, y utilizaba sus recursos y los recursos que tenía su ministerio en ese entonces, pero nosotros hoy en día a través de la tecnología tenemos muchos más recursos. Entonces, después de eso empecé a pensar en lo de las redes, empecé de a poquitos, entonces fui y compré un aro de esos de luz, ¿se han visto? Lo de los youtubers, un aro de luz, y lo tuve ahí guardado varias semanas, y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Compré esos micrófonos Toca rápido, pequeños. nos toca rápido porque el tiempo en televisión es corto. Compré esos micrófonos pequeños, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, el caso es que abrí ¿Será que una sí? red, una red, y cuando empezó el pastor Fernando a decir, no, que un café para hombres, que la gente de encuentro, yo dije, bueno, y si hacemos un video que llame la atención de eso, entonces hice un video como me salió, lo envié y mucha gente me dijo, oye, chévere, lo subí a las redes y la gente empezó a escribir. Después lo promocioné y así empecé a O sea, promocionar. promocionar es que pagaste pauta. Pagué pauta y hoy en día de la gente que he captado ahí tengo un grupo de WhatsApp para hombres donde tengo casi 100 hombres, tengo 95 hombres. Para mujeres hay 96 mujeres. Una sola mujer que llegó al grupo preguntó, ¿y esto de qué es? ¿De qué se trata? No sé qué, le conté y unió a 42 mujeres. O sea, yo O como sea, la que gente con hambre, con sed no, de no lo puedo Dios. creer. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Yo tengo una célula de solo hombres, tengo una célula de mis discípulos, los que envío a encuentros, los que he ido ganando así en el voz a voz. Tengo otra célula de mujeres que ahorita está haciendo una discípula. Y esas células, las que hago yo las grabo. Yo las grabo. Y esas las subo a un podcast. Y ese podcast yo se lo envío a mis contactos, a los que están en el grupo de hombres, los nuevos que se van conectando. Venga, aquí está el podcast, escúchese las charlas. Y de ese trabajo, ¿cuántos mandaste a encuentro? De ese solo pude enviar a una persona a encuentro de esa pesca, por decirlo de alguna manera, que fue el encuentro de hombres. De las mujeres inscribí a 5, fueron 4. Y una de las mujeres que fue por esa persona que gané hombre. Entonces él fue al encuentro, estuvo allá, Dios lo tocó y él mismo dijo, no, yo quiero que mi esposa venga y tenga la misma experiencia. Y eso es lo que estoy haciendo en ¿Y en tu las redes. célula cuántos tienes de ese grupo? Del grupo de hombres en la célula, de esos 90 y tantos, se está conectando más o menos 20, 19. Ese es el promedio de hombres que se conecta. Las mujeres se conectan un poco más, a veces hay 20 y tantas mujeres. Y pues mi célula de discípulos, y ahí sí tengo más o menos unos 9 o 10, que son los que ya fueron a encuentro y demás. Bueno, tremendo. Un aplauso al Señor por esto. Tremenda célula. Y bueno, vamos a ir al final, que es el líder sabio, lidera con sabiduría su nación. Perdón que se me cerró. Lidera con sabiduría también su nación, y para eso también tenemos invitado aquí al pastor Alfredo, que ¿por qué lo quisimos invitar? Porque ¿en qué trabajabas tú? ¿En qué entidad? Bueno, les cuento, el año pasado dejé de trabajar con el gobierno americano y en ese cambio pues pasé del sector estatal del gobierno americano a trabajar con una entidad que ustedes han conocido, que se habla últimamente, que es la Agencia Nacional de Tierras. La agencia está adscrita a un ministerio y esa agencia tiene un eslogan y es poder solucionar todos los conflictos que hemos tenido durante más de 52 años, que es el conflicto de la tierra o el acceso a la tierra. Y cuando uno habla, por ejemplo, de este tema de gobierno, nosotros vemos que siempre se está diciendo, pero algo que ha hecho bien este gobierno es que ha devuelto la tierra a la gente. ¿Eso es verdad? O sea, ¿realmente eso está pasando? ¿O cómo viste tú qué era lo que realmente, o sea, porque a veces nos falta sabiduría para elegir porque nos dejamos engañar? No, es impresionante porque se vende como todo lo bonito, como todo lo social, como todas las diferencias que se han tenido durante muchos años, que es el gobierno del cambio. Entonces, cuando entré a ese trabajo,
Lo primero que me sorprendió es que en el área que yo trabajaba era el tema afro e indígena. Y esa unidad tenía establecido 35 personas para formular proyectos para O comunidades sea, le afroindígenas. pagaban sueldo a 35 A personas. 35 personas. Entonces, cuando llego yo, ¿y dónde están los 35? No, es que acá hay 15. Y los otros 20, no, los otros 20 son cuotas políticas. O sea, O sea, lo que ese es el llamamos, gobierno del cambio. O sea, 20 personas, corbatas. ¿Qué es corbata? Cuota política es que le dan un puesto, se gana un sueldo y nunca va a trabajar. Nunca. y dentro de esos quedaban 15, había una persona que es muy curioso, le pagaban a esa persona para que hiciera los informes de las otras 20 personas. O sea, el trabajo de esa persona era corrupción. justificar que sí hacían cosas. Entonces se invitaban a actas, reuniones, informes, esa persona hacía. De esas 15 que quedaban, O sea, ahí ya nos estaban robando 20 sueldos. 20 ¿Y de sueldos. cuánto más o menos los sueldos? en promedio son realmente, esas son las injusticias, porque eran los sueldos más costosos. O sea, esos 20 eran la escala más alta salarial de consultores y estamos hablando en promedio entre 13 y 15 millones de pesos O para sea, esas así personas. por encimita nos robaban 200 millones de pesos mensuales mes. el gobierno del cambio, En el una que de dice la- que va a luchar contra la corrupción. Y en una de las unidades más pequeñas, que es la de Una afro, cosita así. Imagínate en toda la Agencia Nacional de Tierras, en cada ministerio y en cada el entidad go- del Estado, el el ministerio. robo que nos han hecho durante 4 años. Así que cuando le digan a usted que no quieren soltar el poder para ayudarle a los pobres, diga mentira, no quieren soltar el poder porque de esto es que están viviendo. Ellos sí son los que están viviendo sabroso, robándose la plata mes a mes, los recursos públicos de todos los colombianos. Entonces llego yo y hay 15, bueno, por lo menos 15 de 35. Cuando hablo con una persona me dicen, pero solamente 7 personas saben de temas de tierras y de comunidades. Las otras 8 sí vienen, porque sí van, pero van a hacer otras labores que no tienen que ver con el objeto del contrato porque no saben. Entonces eran personas que todos los días iban, pero iban a hacer otras cosas o a no hacer nada, sino a calentar silla porque no sabían. Entonces, de esa unidad, 7 personas nos tocaba mover todo el tema en afros indígenas. Comenzamos a trabajar y tratar de hacer las cosas sabiamente, porque no hay que negar que hay temas de afro, indígenas, de tierras, todos esos temas están. Y el 26 de diciembre, ya pensando que no había nada, me llaman a mí y me dicen, necesitamos dejar aprobados porque la ley de garantías va a arrancar más de 30 proyectos míos, no los que estaban ahí, que tienen que dejar formulados. Y yo comencé a trabajar y cada proyecto eran entre 700 y 900 y 1.100 millones de pesos con comunidades. Entonces yo comencé a formular Ojo, se supone que esos proyectos los deberían hacer las comunidades. las comunidades, son los tales proyectos que ellos presentan ante el gobierno para que les den plata. Pues ellos mismos los hacían, los formulaban, los apropiaban y le daban la plata a la gente para que creen, para que busquen votos. Para eso es. O sea, literalmente nos están robando, pero así, o sea, están robándonos el país con nuestra propia plata que pagamos de los impuestos. Y esto en una entidad y en un pedacito. Imagínate cuánto cada proyecto. Entre 900 y 1.100 millones. Digamos 1.000 millones cada proyecto, 30 millones, 30.000 millones en una oficina así de grande del gobierno nacional. Y eso salíamos con actas, con los decretos, con disponibilidad presupuestal. Y yo el 30 de diciembre, mientras que todos estaban ya listando la cena navideña, yo estaba en el computador dejando todos los proyectos lo más honestos y listos para formular. Y me llaman y me dicen, necesitamos la firma de los líderes comunales si no los proyectos se caen. Pero un 30 de diciembre buscar a una persona afro, una persona indígena, pues están allá en sus comunidades celebrando las Navidades. Y yo pregunto, ¿dónde consigo a esa persona? Y me dicen, arríguese con sus otros 7 compañeros. Y llamo a una persona y me dice, porque era firmar con huella dactilar de que estaban de acuerdo con los proyectos. Llamo a una persona y me dice,
me manda una fotografía y me dice, yo la firma, la estoy sacando los documentos que ellos mandaron y la estoy cortando y pegando. Y les digo, ¿y la huella? Y tomó una fotografía de sus pies y estaba colocando las huellas para que quedara aprobado el documento. El ¿cierto? gobierno del cambio. Entonces, pues son cosas que se están viendo. Oye, y Alfredo, y todavía hay gente que le pelea a uno que porque no apoya a Cepeda. O sea, si como es mi amor, Abelardo, ¿qué? Abelardo gana el 21 de junio. Abelardo gana e Iván Cepeda. El que entendió, entendió. Otra vez, mi amor, para los que se demoran. El 21 de junio, Abelardo gana e Iván Cepeda. Entonces no voten por ese que Cepeda. Bueno, ¿y qué más, Alfredo, podemos decir? Porque acá era lo último del día de hoy, precisamente es esa enseñanza, como Salomón, tan lindo, cuando el Señor le dice, ojo con esto, le dice, Salomón le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, lo que quieras. ¿Usted qué hubiera pedido? Señor, lo que quiera, Dios mío, un carro no, 20 carros, 10 casas, Dios mío, como que usted se hubiera puesto nervioso, ¿qué más pido? ¿Qué más pido? Y es tan impactante porque dice, ay, se me cierra, porque dice la palabra que él dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Corazón qué? Entendido, es decir, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? O sea, ¿qué le pidió Salomón al Señor? Dame sabiduría para gobernar. Y yo quiero agregar y terminar, y es, este gobierno ha gastado manos abiertas, no solamente en todos los escándalos que se han visto, sino en la corrupción y en la cantidad de gente que ha sido corbata, pero falta sabiduría. Por ejemplo, teníamos una deuda a largo plazo que nos habían dado a 0% interés, y el presidente sale diciendo, hemos logrado que la deuda, ejemplo, a 30 años, pasó a 14 años, y todo el mundo, ¡bravo! Le pagamos al Banco Le Mundial. pagamos al Banco Mundial, pero es que era una deuda a 30 años a 0% interés. Ahora tenemos a 14 años al 14% de interés. Entonces la gente dice, pero es que bajó la deuda en tiempo. Pero si no nos cobraban interés, pues no había necesidad de pasarla a 14 años. Y así con todo. Lo que estamos orando en el consejo y lo que estamos orando con la iglesia es sabiduría para nuestro candidato, para todas las decisiones económicas, micro y macroeconómicas, que ustedes han visto y hemos visto afectado nuestros bolsillos. Cuando uno va a mercar ya se nota lo que está sucediendo con el tema de la inflación. Y Por ejemplo, Alfredo, con el salario mínimo. Primero, que no es verdad que Abelardo vaya a bajar el salario mínimo. Primero, que no se puede y tampoco quiere. Entonces, para que lo tengamos también en nuestro corazón. No es verdad cuando a usted le digan eso. Pero eso no fue una decisión sabia en este momento. ¿Por qué? Porque cuando sube el salario mínimo sin que se presten las condiciones económicas para hacerlo, todo sube todavía más. Entonces usted iba a comprar, yo hice hay un video por ahí que fuimos a un supermercado y le preguntábamos a la gente, y a usted decía una señora, a mí ya no me alcanza nada, me dice, ya mi mercado es más chiquito, pero ustedes ganan más. Y ella decía, sí, pero los que ganan el salario mínimo, porque la mayoría seguimos ganando lo mismo. Es más, si uno ganaba 100,000 pesos más del salario mínimo, no le subieron el salario. Pero todo subió conforme al salario mínimo. Entonces decía, ahora me decían personas de la iglesia en Bosa el domingo, pastora, yo ahora pago de salud 570,000 pesos, porque yo tengo que pagar mi propia salud, pero yo no gano el salario mínimo. Entonces ahora pago más de salud. Otra persona me decía, pastora, yo pago más de cuota de vivienda,
porque eso lo pagan conforme al salario mínimo, pero yo no gano más porque solamente le subió a los que ganan el salario mínimo, no a los informales quedamos ganando lo mismo y a los que ganábamos un poquito más, pues tampoco nos subieron el salario. Otra señora empresaria decía, yo vendo empanadas, pastora, o echaba a 2 empleados o le subía demasiado y pierdo clientes. Entonces, a la gente más vulnerable, eso no es algo, porque siempre piensan las grandes empresas están perdiendo, no, están perdiendo las microempresas. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría para gobernar. La verdad, hoy tenemos un presidente que no tiene sabiduría y tenemos un candidato a la presidencia que cree que sabiduría es repartir la riqueza. Entonces, que si usted salió de abajo y por fin tiene 2 casas, no debería tenerlas. ¿Se han escuchado el nuevo discurso de la hija de Petro? Que nadie tiene derecho a tener más de una casa. Que nadie tiene derecho. Y lo chistoso es que en la declaración de renta de Iván Cepeda aparece que él tiene 5 apartamentos en Bogotá. Pero los demás sí no tienen derecho a tener sino una casa. Porque lo demás ya es capitalismo destructivo. Falta de sabiduría. Laurita, y digamos en este tema, tú que has estado con comerciantes y todo, para dejar eso en el corazón, de que cómo han sido ellos afectados y qué te dicen ellos. Pues pastora, yo creo que la sabiduría también parte para nosotros del contacto que tengamos con la palabra. Y debemos entender los tiempos y saber que, como lo decía Giovanni, este es un tiempo decisivo. Uno lo ve, hoy estuvimos en una reunión con comerciantes a propósito, si alguno aquí es comerciante del sector del Gran San Victorino o de los San Andresitos, el jueves vamos a tener una reunión a las 6 de la tarde porque hay una preocupación genuina. No es un interés personal, no es, ellos han visto y los que aquí son comerciantes pues han visto realmente una disminución en las ventas. El gobierno se ensañó con el mediano y con el empresario. Las dificultades, decía ahora la pastora, el tema del salario mínimo para ellos, hoy decían, pues yo ya no puedo sostener una empresa pagando lo que debo pagar en salarios mínimos porque eso a mí, primero no tengo ventas para que compensen lo que yo debo pagar en salario mínimo. ¿Qué están haciendo? Unos recortes de personal. Y mucha gente se está quedando, o sea, yo creo que uno de los mayores efectos del incremento del salario mínimo es que la gente perdió su empleo. Eso es la realidad. En el tema de las personas de las empresas de seguridad, hablamos con los empresarios, dicen nosotros hemos tenido que prescindir de 43,000 personas en toda Colombia, empleos que se perdieron. Y entonces yo decía, uy, pero eso es una cifra muy grande. Y cuando empiezo a hablar con varios, no, en mi conjunto van a cambiar los vigilantes por puertas como electrónico. En mi conjunto ya sacaron a 3, en mi conjunto, y yo les decía, y eso es verdad, me decían, se han sacado 43,000 personas, que se sumó la reforma laboral con el aumento del salario mínimo. Entonces, en última la gente queda sin empleo. Y entonces es terrible. Ahora queremos que la gente gane más, claro, y ahora ya el salario mínimo no puede bajar y tiene al contrario es que subir, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Activar la economía para que se crezca más y bajarle los impuestos a los microempresarios y empresarios para que puedan sostener sus empresas, no tengan que sacar a nadie y puedan pagar buenos salarios. Entonces, el empresario o microempresario que paga buenos sueldos, lo puede hacer porque a él también le disminuyen los impuestos y asimismo entonces él puede sostener buenos salarios porque porque nadie hace empresa para quedarse en la ruina. Por supuesto, y todos queremos mejorar la calidad de vida, pero pues eso tiene un proceso y como lo decía la pastora, pues las decisiones arbitrarias por encima incluso de los comerciantes pues no son sabias y tenemos que pedirle al Señor que nos dé un gobierno justo y un gobierno sabio, porque solamente así se va a poder disminuir la pobreza, que es uno de los objetivos que ha tenido la pastora en su corazón
ella de verdad lo tiene en su corazón porque entiende que el que gobierna va a tener la posibilidad de disminuir la pobreza, pero no es tomando estas medidas que lo que hacen es realmente cerrar empresas como hoy muchas nos manifestaron. Es más, nos hemos reunido con varios y dicen, ellos lo dicen así, dicen, si Cepeda queda presidente nosotros cerramos. Y la mayoría de comerciantes pues ellos tienen visa y se van del país y a veces uno dice, pues muchos tenemos visa y uno pues no es digamos lo que está en el corazón de Que el uno. Darién, que empezar a mirar la ruta. El otro sí le toca mirar, pero a veces, o sea, tampoco hay sabiduría ni para entender los tiempos y lo que puede pasar. O sea, decía Giovanni, él jamás, ellos los cogió desprevenidos porque no habían entendido que Los era una tiempos. estrategia que ellos estaban montando y llega el momento donde eso ocurre. Creemos que Dios va a salvar a nuestra nación, pero tenemos empresarios, tenemos empresas, tenemos gente de la que depende eso y de eso depende la economía de nuestro país. Por ejemplo, otra cosa era que salía un joven llorando porque si gana Abelardo, él va a quitar todos los subsidios para la educación. Quiero decirles que Matrícula Cero es un programa que no nació en el gobierno Petro, nació en el gobierno Duque. ¿Y saben quién lo diseñó y lo hizo? El vicepresidente de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo. Él es el autor de Matrícula Cero. Así que también cuando les digan, no, es que se va a quedar todo el mundo sin estudio cero, porque eso una persona me escribía, pastora, es que yo estudié por gracias a Petro. Y le dije, no, porque cuando Petro fue alcalde me dio Matrícula Cero. Y le dije, no, porque eso lo creó Duque después. Entonces la gente se deja creer de todo eso y ahora resulta que ellos les dieron todo. Pero entonces aquí, ¿cuántos son sabios para liderar su propia vida? Hoy, llévese eso en su corazón, no tome malas decisiones. Líderes para sabiduría para gobernar su casa. Amén. Vamos, ¿cuántos van a orar conmigo por sus hijos? Amén. Tercero, sabiduría para liderar su ministerio. Con ideas creativas, encomendando al Señor, dame nuevas ideas, no me quiero quedar en lo mismo. Cuando hago mi célula, ¿dónde la hago? Dame ideas. El Señor te va a guiar y te va a dar sabiduría para hacer ministerio. Y cuarto, ¿cuántos aquí son líderes sabios para gobernar esta nación? Y usted dirá, pero pastora, ¿gobernar? Pero si yo no soy, pero es que en la democracia, ¿quién gobierna? El pueblo. O sea, ¿quién elige al gobernante en la democracia? El pueblo. Entonces, el pueblo es el que tiene que ser sabio porque depende del pueblo lo que va a ser el gobernante. Y a ti te muestran esto o esto y tú tomas una decisión. Acá tenemos que ser sabios, como decía Laurita, para entender los tiempos. No vamos a estar en otro cuento. Ahorita este fin de semana los jóvenes se van de encuentro, pero todos los demás que no van de encuentro, todos los demás tenemos que salir a impactar, a tocar y también tenemos que salir a hablarle a la gente y a desmentir, a entrar en redes. De pronto usted dice, a mí no me gusta. Nosotros vamos a estar, la pastora Sara, Carol, bueno, todos los que usted vea el material, nosotros vamos a generar mucho contenido también en los estados de WhatsApp. Muévase, no se avergüence, porque tenemos que tener sabiduría y entendimiento para proteger nuestra nación. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos una patria milagro? Vamos a soñar y a trabajar por la patria milagro y vamos a convencer a los indecisos con esa sabiduría. Amén. Mi esposo ya hace videos y todo para que también lo vean. En la campaña, miren, yo me metí ahí a hacer una canción y un video con inteligencia artificial, no sé si lo vieron ahí. Ahorita se lo mando, pero cacharré, yo no sabía hacerlo y comencé ahí y lo edité y lo hice, entonces, y lo que se nos ocurra hagámoslo, pero no nos quedemos callados. Sí, hablando del gobierno de la gente, pues no es el gobierno de la gente. Si ustedes se dan cuenta, antes de este gobierno adquirir vivienda no era fácil, ahora adquirir vivienda se ha vuelto imposible. Primero porque quitaron los diferentes subsidios que ya estaban establecidos en el plan nacional de los diferentes gobiernos, que era Mi Casa Ya, Mi Tasa Fresh y tasas competitivas. Pero no solamente con eso amarraron, pues estaba amarrada,
pero con el aumento del 23%, una persona que estaba comprando un apartamento bis, que no se escrituró antes del 2026, subió 23%, es decir, que sin el subsidio de la tasa FRES o Mi Casa Ya, la diferencia para una persona que quería comprar vivienda fue aproximadamente de 55 a 60 millones de pesos. Por eso el mayor número de desistimientos inmobiliarios se está viendo ahorita. Si ustedes van y ven todos esos apartamenticos que están acá construyendo en el triángulo norte de nuestra iglesia, el triángulo de Bavaria, perdón, ya están en 290, 320, 360 millones. Esto no es culpa de las constructoras, sino una política que ha incentivado la construcción de la vivienda. Es decir, si ustedes habían pensado con su subsidio poder adquirir una vivienda, pues quiero decirles que vamos a seguir orando para que Dios nos dé muchas más bendiciones, pero es más difícil sin los recursos y los apoyos que el gobierno antes daba. Por ejemplo, en el Consejo hay una pelea todo el tiempo contra los constructores. Para ellos, para la izquierda, los constructores son unos monstruos, porque hacen viviendas y viven de eso. Entonces ellos a veces quitan los subsidios, como Mi Casa Ya, para que la gente no enriquezca a los constructores. O sea, cuando la política es el odio, la gente es la que termina perdiendo. Y eso es lo que tristemente hemos visto en nuestro país. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar, pero, bueno, no sé, bueno, porque nos falta algo muy importante, porque hoy estamos unidos con los jóvenes y en el campeonato de la iglesia estamos representando a Brasil. No sé cuándo empieza, pero habíamos prometido que hoy les íbamos a decir quiénes habían quedado en nuestros equipos. Entonces, a ver, vamos a ir antes de orar para que veamos en las pantallas, y no sé si hay musiquita, emoción o algo aquí, para poder haber un aplauso para nuestro equipo que va a representar a los Pastores Ramos, que es Brasil, en la Copa Mundial Agape. Bueno, aquí está, selección de voleibol mixto, Manuela Castañeda. Ay, no sabemos de qué grupo son. Creo que sí, para ir diciendo, para que a ver las barras. Esperen, yo busco acá. Pipe, ¿están las barras? A ver. Digo, ¿están los equipos? No, yo los había visto. Bueno, aquí ya los vieron a todos. Entonces, Manuela Castañeda, a todos los vamos a aplaudir. Charit Molano, Sofía Gómez, Juan Esteban Aponza, Michael Mancera, Eric Murillo, Gabriela Vergara, Jonathan Riaño, Andrés Delgadillo y Gabriel Antonio. Un aplauso aquí para nuestra super selección de voleibol mixto. Fernando y Clara y MCI Bosa. Muy bien. Vamos con Microfútbol Rocas. Felipe Méndez, Miguel Morales, Samuel Pardo, Mateo Méndez, Juan Montoya, Sebastián Bautista, Emanuel Nieves, Lucas Agudelo, Sergio Ortiz y Andrés Acosta. Un aplauso para la selección de Microfútbol Rocas. Y la selección de Microfútbol Jóvenes, Nicolás Muñoz, Juan Puerta, Mateo Agudelo, Nicolás Pardo, Santiago Zamudio, Cristian Ortiz, Diego Quiñones, Juan Manuel Penagos, Juan Pablo Salcedo y Juan Diego Soto. Muchos de ellos también aquí están divididos, Fernando y Clara Ramos y MCI Bosa. Un aplauso para la selección de Microfútbol de jóvenes. Algunos mayores de 30 y nosotros, bueno, ustedes ya hagan otro equipo, ya el equipo de los señores que quieren jugar fútbol, de los prepensionados. Bueno, muy bien. Para esto vamos a ayudarles. ¿Cuánto les quieren ayudar? Vamos a recoger una ofrenda por grupo, solamente 50,000 pesitos para ayudarles, porque tienen que inscribirse, y si alguien además quiere darles algo más, porque hay que comprar uniformes y bueno, en fin. Amén, mi amor, vamos a orar. Levante sus manos. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, recibir
a través de esta capacitación y prepararnos en tu palabra, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias porque cada palabra, Señor, está formando mi corazón y formando mi carácter. Que yo tenga el carácter como el carácter de Cristo y crezca en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias por este entrenamiento, por esta palabra de hoy. Levante sus manos, dile, Señor, dame sabiduría que viene por tener ese temor reverente de Dios. Quiero tener esa reverencia, ese respeto, ese temor a ti, Señor, no miedo, sino ese temor de respeto, de honrarte, de agradarte, Señor, y dame esa sabiduría en mi propia vida, esa sabiduría para gobernar mi casa, esa sabiduría para poder liderar el ministerio y esa sabiduría también como colombiano para ser influencia, para ser un intercesor y para, Señor, poder cubrir mi nación y servir a mi nación también con lo que tú me has dado, Padre. Gracias, Señor, está levantando en medio de nosotros una nueva generación para ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. También quiero invitarle, levante una ofrenda para que podamos dar hoy una ofrenda aquí en nuestra iglesia, por nuestro auditorio también, porque siempre que nosotros utilizamos los auditorios, los lugares de la iglesia, siempre bendecimos la iglesia con nuestras ofrendas también, que cubran las necesidades de la iglesia, la luz, el agua, todo lo que nosotros consumimos. Levante una ofrenda y dígale, Señor, gracias. Nuestras ofrendas que suplen las necesidades de esta casa. Señor, gracias porque podemos contar con este teatro, con los espacios de la iglesia, Señor, que generosamente, Señor, nos abren las puertas para reunirnos, para recibir. Padre, damos de lo que tú nos has dado con alegría y te pedimos, Señor, que estas semillas sembradas en buena tierra den fruto abundante para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén.